Pagué los $85,000 de los préstamos de mi hija. Trabajé turnos dobles durante años, comiendo frijoles y arroz, solo para que ella pudiera comenzar su vida sin deudas. El día que necesité $500 para mis medicinas del corazón, me miró sin pestañear y dijo: «Mamá, con 78 años, ¿para qué quieres seguir gastando dinero?». Y mientras yo estaba a punto de morir, ella se quedó con mi casa. Tengo 78 años y hoy te voy a contar cómo la hija por la que sacrifiqué mi vida entera me dejó morir en la puerta de mi propia casa. Pero antes de llegar a esa traición, necesito que entiendas todo lo que di por ella. Mi nombre es Esperanza. Qué ironía, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo perdí toda esperanza en la humanidad, en mi propia sangre. Déjame llevarte 15 años atrás, cuando Natalia, mi única hija, entró corriendo a nuestra casita en Coyoacán con una carta en las manos. Sus ojos brillaban con una emoción que hacía años no veía en ella. «Mamá, me aceptaron en la Facultad de Medicina». Recuerdo que estaba preparando chilaquiles en la estufa. El olor del jitomate hirviendo llenaba la cocina. Dejé todo y la abracé tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo contra mi pecho. Mi niña iba a ser doctora. Después de quedarme viuda a los 51, después de limpiar oficinas durante años, después de vender tamales los fines de semana, finalmente algo bueno llegaba a nuestra vida. Lo lograste, mi amor. Estoy tan orgullosa. Lo que no sabía era que esa carta de aceptación venía con un precio: $1,700,000 en préstamos estudiantiles, 6 años de carrera, libros, uniformes, materiales, transporte. Natalia se sentó en la mesa de madera gastada donde habíamos cenado juntas por tantos años. «Mamá, es mucho dinero. Tal vez no es el momento». «No digas tonterías», la interrumpí. «Vamos a encontrar la manera. Siempre lo hacemos». Y así comenzó mi segundo trabajo, o mejor dicho, mi tercer trabajo. De lunes a viernes limpiaba 3 casas desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después corría a mi turno en un restaurante de comida corrida en La Condesa, donde lavaba platos hasta las 11 de la noche. Los fines de semana hacía y vendía tamales de rajas, de mole, de dulce. Me levantaba a las 4 de la madrugada para tener el vapor listo. Mis manos se llenaron de callos, de quemaduras, de grietas por el cloro y el agua fría. Pero cada vez que veía a Natalia estudiando hasta tarde, rodeada de libros enormes de anatomía, sentía que valía la pena cada ampolla. ¿Sabes cuántos turnos dobles trabajé? Ni yo misma lo sé. Perdí la cuenta después del primer año. Mi vida se volvió una rutina de supervivencia. Trabajar, pagar, dormir 4 horas, repetir. Dejé de ir al doctor cuando empezaron los dolores en el pecho. «Son los nervios», me decía. No había tiempo ni dinero para mis achaques. Recuerdo que una vez, Natalia me encontró dormida en el sillón con mi uniforme del restaurante todavía puesto, oliendo a aceite y cebolla. Eran las 3 de la mañana. Acababa de llegar. «Mamá, esto es demasiado. No tienes que matarte así por mí». Le acaricié el rostro. «Mi niña, yo ya viví mi vida. Ahora es tu turno. No voy a dejar que pierdas esta oportunidad». Pero ahora, con todo lo que sé, me pregunto si en ese momento ella sintió gratitud. O si solo calculó cuánto le debía llegarle a costar mi sacrificio. Durante 6 años completos pagué cada peso de esa universidad. $1,500 aquí para libros, $3,000 allá para uniformes clínicos, $5,000 para un curso especializado. Cuando no alcanzaba, empeñaba cosas. Primero fue la cadena de oro que mi difunto esposo me regaló en nuestro aniversario. Después, los aretes de plata de mi mamá. Como frijoles y arroz casi todos los días. Arroz blanco con un huevo frito si había suerte. Café negro con pan del día anterior que me regalaban en la panadería de la esquina. A veces, doña Carmela, mi vecina, me dejaba un platito de mole en mi puerta porque le había sobrado. Ambas sabíamos que era mentira, pero yo lo aceptaba con toda la dignidad que me quedaba.
Natalia se graduó con honores. La vi cruzar ese escenario con su toga blanca y su birrete, recibiendo su título de médica cirujana. Lloré tanto que casi no podía verla. Eran lágrimas de orgullo, de alivio, de agotamiento. Lo logramos, mamá. Lo logramos juntas. Juntas. Esa palabra me dio fuerzas para seguir. Después vinieron 3 años más de especialización, otros 800,000 pesos en deudas. Para ese momento yo tenía 70 años y mi cuerpo empezaba a cobrarme la factura de tanto abuso. Pero no podía parar. Faltaba tan poco. Finalmente, a mis 73 años, hice el último pago, 1,700,000 pesos en total. Cada centavo ganado con el sudor de mi frente arrugada y mis manos destrozadas. Natalia ya era una cardióloga establecida, trabajando en un hospital privado de Polanco. Se había casado con Rodrigo, un arquitecto con buen apellido y mejor cuenta bancaria. Vivían en una casa hermosa en Satélite. Tenían 2 hijos, Sebastián de 14 y Miranda de 12. Yo seguía en mi casita de Coyoacán, la misma casa donde Natalia creció, donde su papá murió de un infarto cuando ella tenía 15 años. 2 recámaras pequeñas, un patio con mi limonero y mis geranios, y esa cocina donde todavía podía oler los desayunos que preparé durante toda mi vida. Pensé que finalmente podría descansar, que Natalia, ahora exitosa y sin deudas, me ayudaría un poco. No esperaba que me mantuviera solo, ya sabes, que me llamara más seguido, que me visitara, que me preguntara cómo estaba. Pero las visitas se fueron espaciando. Primero era una vez por semana, luego cada 15 días. Después, solo en días festivos, y siempre con prisa. Perdón, mamá, tengo una cirugía mañana temprano. Mamá, los niños tienen tarea. Mamá, Rodrigo y yo tenemos una cena importante. Yo asentía, sonreía, les preparaba su comida favorita en las pocas horas que me regalaban. Y cuando se iban, me quedaba sola en esa casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero yo no me quejaba, porque una buena madre no pide nada a cambio, o eso creía yo. Hasta que mi corazón empezó a fallar de verdad, y descubrí que ella ya había empezado a planear cómo deshacerse de mí. Pero esa parte viene después. Si quieres saber cómo mi propia hija me traicionó de la manera más cruel que puedas imaginar, quédate hasta el final de esta historia, porque necesito que alguien sepa la verdad. Y si alguna vez has sentido que diste todo por alguien que no lo valoró, esta historia es también para ti. Suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales que necesitan ser contadas. Creí que estaba construyendo su futuro. Estaba financiando mi propia destrucción. Durante los primeros meses después de terminar de pagar sus deudas, me sentí ligera por primera vez en 15 años, como si hubiera cargado un costal de cemento en la espalda durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía caminar derecha. Natalia parecía la hija perfecta ante los ojos de todos. Exitosa, elegante, siempre con las palabras correctas en las reuniones familiares. Cuando mi prima Refugio preguntaba por ella, yo inflaba el pecho de orgullo. Es cardióloga, ¿sabes? En el Hospital Ángeles. Atiende puros pacientes importantes. Lo que no les contaba era que llevaba 2 meses sin verla. Las llamadas telefónicas se fueron haciendo más espaciadas, más frías. Cuando yo marcaba, siempre contestaba con ese tono que conoces cuando alguien está ocupado y tú eres una interrupción. Mamá, estoy con un paciente. Te llamo luego. Pero luego nunca llegaba. Cuando finalmente nos veíamos, algo había cambiado en su mirada. Ya no era la niña que me abrazaba con gratitud. Era una mujer apurada, checando su reloj cada 5 minutos, suspirando cuando yo le contaba sobre el limonero o sobre doña Carmela. Mamá, ya no deberías estar trabajando tanto. A tu edad ya hiciste suficiente. Esa frase. La primera vez que la escuché me llenó de ternura. Pensé que se preocupaba por mí, que finalmente quería retribuirme algo de todo lo que di. Qué ingenua fui. Un domingo,
3 meses después del último pago de su deuda, Natalia llegó a visitarme con Rodrigo y los niños. Era raro que vinieran todos juntos. Preparé mole con pollo, arroz rojo, tortillas hechas a mano. Me levanté desde las 5 de la mañana para que todo estuviera perfecto. Sebastián y Miranda apenas me abrazaron antes de sacar sus teléfonos y sentarse en la sala. Rodrigo fue amable, como siempre, pero distante. Natalia inspeccionaba la casa con una mirada que no supe descifrar en ese momento. «Mamá, esta casa se está poniendo muy grande para ti sola». Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban un poco. Últimamente temblaban seguido. «Es mi hogar, mi amor. Aquí creciste tú. Aquí». «Sí, ya sé», me interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero piénsalo. 2 plantas, escaleras, ese patio que hay que mantener. Es mucho trabajo para una mujer de tu edad». Rodrigo tosió incómodo. Natalia le lanzó una mirada rápida que no alcancé a interpretar. «Además, mamá, con todo el esfuerzo que hiciste por mí, ya es hora de que descanses, que vivas tranquila, sin preocupaciones». Ahí estaba otra vez esa frase. «Ya hiciste suficiente», como si mi vida útil hubiera llegado a su fin, como si hubiera cumplido mi función y ahora sobrara. Pero yo aún no veía la trampa. Esa noche, después de que se fueron dejando la cocina llena de platos sucios que lavé yo sola, me senté en el sillón de la sala. El mismo sillón donde arrullé a Natalia cuando era bebé, donde le leí cuentos, donde la consolé cuando su papá murió. Algo pesado se instaló en mi pecho. No era solo cansancio, era una sensación que no quería nombrar todavía. Las semanas siguientes, Natalia empezó a visitarme con más frecuencia, pero no para pasar tiempo conmigo. Venía con pretextos. «Mamá, déjame revisar tus documentos, necesitas tener todo en orden». «Mamá, ¿dónde guardas las escrituras de la casa? Deberían estar en un lugar seguro». «Mamá, deberías hacerte un chequeo médico completo, yo te lo pago». Esa última oferta me sorprendió. Era la primera vez en años que ella ofrecía pagarme algo. Acepté, porque realmente me sentía mal. Los dolores en el pecho se habían vuelto más frecuentes. Me cansaba subiendo las escaleras. A veces me faltaba el aire nomás de tender la ropa. «Solo es estrés acumulado, mamá. Años de trabajar de más», me dijo mientras conducía su camioneta nueva rumbo al hospital. «Pero vamos a revisarte bien para estar seguros». Me hicieron estudios que nunca hubiera podido pagar yo sola. Electrocardiogramas, análisis de sangre, radiografías. Natalia conocía a todos los doctores. La trataban con deferencia, con respeto. «Doctora Salazar, qué gusto verla por acá». Me sentí orgullosa de nuevo. Esa era mi hija, la niña por la que sacrifiqué todo. Una semana después me llamó para darme los resultados. Su voz sonaba rara, controlada. «Mamá, necesito que vengas a mi consultorio. Tenemos que hablar sobre tu corazón». El diagnóstico fue como un balde de agua helada. Insuficiencia cardíaca en etapa temprana. Nada crítico todavía, pero necesitaba medicamentos, controles periódicos, cuidados. «¿Y cuánto cuesta el tratamiento?», pregunté, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Natalia cerró la carpeta de resultados. Se recargó en su escritorio, ese escritorio de caoba con su nombre grabado en una placa dorada. «Doctora Natalia Salazar Mendoza, cardióloga». «Mamá, no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que te cuides». «Pero necesito saber, hija, todavía trabajo en casa de la señora Gutiérrez y...». «Por eso mismo, mamá. Ya no deberías estar trabajando. Mírate, tu cuerpo te está pasando la factura». Tenía razón, pero también tenía que comer. Tenía que pagar luz, agua, gas. La jubilación del seguro apenas me alcanzaba para lo básico. «Hay medicamentos más económicos», dijo después de un silencio largo. «No tan efectivos como los que realmente necesitas, pero podrían ayudar un poco». Sentí algo quebrarse dentro de mí, algo pequeño, como una rama seca. «¿Y los otros? ¿Los que realmente necesito?». Natalia suspiró, ese suspiro que ya me estaba volviendo familiar.
el suspiro de alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Son caros, mamá. Casi 10,000 pesos al mes, y tendrías que tomarlos por el resto de tu vida. El resto de mi vida. Que según mi corazón enfermo, tal vez no fuera tanto tiempo. Mira, continuó, suavizando la voz. Lo que necesitas es reducir el estrés, dejar de trabajar, simplificar tu vida. Esa casa tan grande requiere mucho mantenimiento, muchos gastos. ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño? ¿Más manejable? Ahí estaba de nuevo. La casa. Natalia, esa es mi casa, la casa de tu papá, donde tú... Sí, mamá, lo sé, pero papá ya no está, y tú estás sola. No tiene sentido que te aferres a un lugar que te está consumiendo. Me quedé callada, porque quizás tenía razón. Quizás yo solo era una vieja terca aferrándose al pasado. Piénsalo, dijo, y me dio una palmadita en la mano. Una palmadita, como se le da a un perro. Por ahora toma estos medicamentos básicos. Hablaremos del tratamiento completo más adelante. Salí de ese consultorio con una receta para medicinas de segunda clase y un peso nuevo en el pecho que no tenía nada que ver con mi corazón enfermo. En el camino de regreso a casa, en el microbús lleno de gente, me permití pensar lo impensable. Mi hija no quería ayudarme. Mi hija quería... ¿Qué? ¿Qué era lo que realmente quería? Llegué a mi casa cuando el sol se estaba poniendo. El limonero proyectaba sombras largas sobre el patio. Toqué las paredes de mi cocina, las mismas paredes que vieron crecer a Natalia, que guardaban ecos de risas y llantos y canciones de cuna. Tal vez soy yo, me dije en voz alta. Tal vez soy egoísta por querer quedarme aquí. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos ver, ya sabía que algo no estaba bien. Solo que aún no imaginaba hasta dónde llegaría su traición. Porque lo peor aún no había llegado. Mi corazón estaba fallando. Pero el de ella ya estaba muerto. 2 meses después de ese diagnóstico, mi cuerpo empezó a cobrarme la factura completa. Ya no eran solo los dolores ocasionales. Ahora me despertaba en las madrugadas con el pecho oprimido, como si alguien se sentara sobre mí. Las piernas se me hinchaban tanto que apenas podía ponerme los zapatos. Una madrugada, no pude más. Eran las 3 de la mañana cuando el dolor se volvió insoportable. Llamé a Natalia con las manos temblando. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Su voz sonaba irritada, somnolienta. «Mi amor, no puedo respirar bien, el pecho». Un silencio, luego un suspiro largo. «¿Ya tomaste tus pastillas?» «Sí, pero...» «Entonces es ansiedad, mamá. Respira hondo. No puedes estar llamándome a estas horas por cada molestia. Tengo una cirugía a las 7 de la mañana». Y colgó. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, con el teléfono en la mano, sintiendo que me ahogaba. No por falta de aire, por algo mucho peor. A la mañana siguiente, doña Carmela me encontró desmayada en el patio. Ella fue quien llamó a la ambulancia. Ella fue quien me acompañó al hospital público. No Natalia. Cuando finalmente mi hija llegó al hospital, 6 horas después, traía esa expresión que ya conocía bien, molestia disfrazada de preocupación. «Mamá, te dije que eran nervios. Mira todo el alboroto que armaste». El doctor que me atendió habló claro. Mi insuficiencia cardíaca había avanzado. Necesitaba el tratamiento completo. 10,000 pesos mensuales en medicamentos. Controles cada 2 semanas. Cambios de estilo de vida inmediatos. Y sobre todo, agregó el doctor, necesita evitar el estrés. Nada de trabajos pesados. 0 preocupaciones. Natalia asintió como la doctora profesional que era. Pero cuando quedamos solas, su máscara se deslizó un poco. «Mamá, esto se está saliendo de control. No puedes pagar ese tratamiento. Yo tengo mis propios gastos, los niños, la hipoteca». «No te estoy pidiendo nada», susurré. Mi voz salió más débil de lo que quería. «Lo sé. Pero tampoco puedes seguir así, trabajando, estresándote, viviendo sola en esa casa enorme que requiere mantenimiento constante».
Ahí estaba otra vez. La casa. He estado pensando, continuó, acercando su silla, y creo que ha llegado el momento de tomar decisiones inteligentes. Por tu bien. Sacó unos papeles de su bolsa, papeles oficiales que traía preparados, como si hubiera estado esperando este momento. Esto es un poder notarial. Algo temporal, solo para que yo pueda ayudarte a manejar tus asuntos si algo te pasa. Tus cuentas, tus documentos, la casa. Mi corazón dio un vuelco, y esta vez no fue por la enfermedad. No entiendo, hija. ¿Por qué necesitas eso? Porque eres realista, mamá. Tienes 78 años y un corazón que ya no responde bien. Si algo te sucede, ¿quién va a poder actuar rápido? Piensa en los niños, en tu herencia. Todo debe estar en orden. Usó a mis nietos, Sebastián y Miranda. Los mismos niños que apenas me pelaban cuando venían, pero que ahora aparecían en su discurso como razones urgentes para firmar. Además, bajó más la voz, mirando alrededor como si alguien pudiera escucharnos. Si vendes la casa y te mudas a un lugar pequeño, más manejable, podrías usar ese dinero para tu tratamiento, para vivir tranquila tus últimos años. Últimos años, lo dijo así, sin filtro. No quiero vender mi casa, Natalia. No estoy diciendo que la vendas ahora. Solo que tengamos todo preparado, por precaución. Algo en su tono, algo calculado, ensayado. Pero yo estaba cansada, asustada, acababa de desmayarme. Mi corazón era una bomba de tiempo. Es solo por seguridad, mamá, para que yo pueda ayudarte si tú no puedes tomar decisiones. Confías en mí, ¿verdad? Esa pregunta fue la trampa perfecta. ¿Cómo decirle que no a la hija por la que sacrifiqué todo? ¿Cómo admitir que empezaba a dudar de ella? Firmé. Con la mano temblando, con un nudo en la garganta, firmé ese maldito papel. Natalia sonrió, una sonrisa que debió haberme advertido todo. Guardó los documentos en su bolsa con movimientos rápidos, eficientes. Perfecto, ahora descansa. Yo me encargo de todo. Esa noche, sola en mi cama del hospital, con el sonido de las máquinas pitando a mi alrededor, recordé algo que había olvidado, o que había querido olvidar. 2 semanas antes, cuando Natalia revisaba mis documentos importantes, encontró mi anillo de matrimonio. Ese anillo de oro blanco con un pequeño diamante que mi esposo me puso hace más de 50 años. Mamá, ¿todavía usas esto? Pesa mucho para tus dedos hinchados. Lo tomó entre sus dedos, evaluándolo como quien evalúa mercancía. Deberías guardarlo en un lugar seguro, o mejor, vendámoslo. Podrías sacar unos 15,000 pesos. Te ayudaría con tus gastos. Me lo quité esa tarde. Le dije que sí, porque necesitaba dinero para la consulta que venía, porque me convenció de que era lo lógico. Vi cómo se lo llevaba, el último pedazo físico de mi matrimonio, de mi juventud, de cuando alguien me amó sin pedirme nada a cambio. Tranquila, mamá, te consigo el mejor precio. Nunca vi ese dinero. Cuando le pregunté, semanas después, me dijo que lo había usado para pagar unos gastos urgentes míos que ella había cubierto. Nunca especificó cuáles. Ahora, acostada en esa cama de hospital, entendí finalmente lo que estaba pasando. Mi hija no me estaba cuidando, me estaba despojando, lenta, metódicamente, con la precisión de una cirujana que sabe exactamente dónde cortar. Y yo acababa de darle el bisturí legal para terminar el trabajo. Me convenció de que era por mi bien, mientras planeaba quedarse con todo. Salí del hospital una semana después con una bolsa llena de medicamentos baratos y un papel firmado que me quitaba el control de mi propia vida, aunque todavía no lo sabía. Natalia se volvió más presente, pero no de la manera que una madre desearía. Venía a revisar cosas, a mover papeles, a tomar fotografías de los rincones de mi casa con su teléfono. Solo documentando el estado actual, mamá, para el seguro. ¿Cuál seguro? Nunca me explicó. Una tarde llegó con Rodrigo y un hombre que presentó como un valuador de propiedades.
No me preguntó si podían entrar. Simplemente lo hicieron. El hombre recorrió mi casa con una tableta, tomando notas, midiendo paredes, evaluando cada rincón, como si yo no estuviera ahí, como si ya no fuera mía. Mamá, es solo para tener una idea del valor, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pero ya no preguntaba. Porque cada vez que lo hacía, Natalia suspiraba con ese cansancio que me hacía sentir como una carga. El evaluador se fue dejando un folder. Natalia lo guardó rápido, pero alcancé a ver el número. 3.5 millones de pesos. Esa noche no pude dormir. Mi casita valía eso. El lugar donde crié a mi hija sola, donde sobreviví a la muerte de mi esposo, donde cada pared guardaba recuerdos que no tenían precio. Los domingos, Natalia empezó a llevar a Sebastián y Miranda con más frecuencia. Pero algo había cambiado en cómo me trataban. «Abuela, ¿es cierto que te vas a mudar pronto?», preguntó Miranda mientras jugaba con su teléfono, sin siquiera mirarme. «¿Mudarme? No, mi amor». «¿Quién te dijo eso?» «Mamá. Dijo que ya no puedes cuidarte sola, que te vas a ir a un lugar donde haya enfermeras». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Miré a Natalia, que preparaba café en mi cocina como si nada. «Hija, ¿de qué está hablando?» «Ay, mamá, los niños confunden las cosas. Solo les comenté que existen residencias muy bonitas para adultos mayores, por si algún día las necesitas». Pero Miranda no había confundido nada. Sus palabras fueron demasiado específicas. Sebastián ni siquiera participó en la conversación. Estaba hundido en su videojuego. Estos eran mis nietos. Los niños por los que supuestamente yo debía organizar mi herencia. Esa tarde, después de que se fueron, marqué a mi prima refugio. Necesitaba hablar con alguien que me conociera de verdad. «Esperanza, ¿estás bien? Te escucho rara». Le conté todo. Los papeles, el evaluador, las insinuaciones constantes sobre mudarme. Refugio guardó silencio largo. «Prima, esto no me gusta nada. Natalia está planeando algo». «No digas eso. Es mi hija. Solo está preocupada por mí». «¿Preocupada? Una hija preocupada te ayuda con tus medicinas. No te presiona para que firmes papeles. Ten mucho cuidado, Esperanza. Mucho cuidado». Pero yo seguía sin querer ver. Porque aceptar la verdad significaba aceptar que había sacrificado 15 años de mi vida por alguien que solo esperaba que me muriera para quedarse con lo poco que tenía. La siguiente semana, Natalia llegó con una carpeta nueva. Sonreía, pero era esa sonrisa profesional que usaba con sus pacientes. «Mamá, encontré la solución perfecta. Mira». Eran folletos de residencias para adultos mayores, lugares con nombres bonitos: Atardecer Dorado, Jardines de la Paz, Villa Esperanza. «Este está muy bien. Tiene enfermeras las 24 horas, comidas incluidas, actividades recreativas, y lo mejor, cuesta solo 8,000 pesos al mes. Con lo que sacaríamos de vender la casa, podrías pagar años completos por adelantado y te sobraría para tu tratamiento médico». Cada palabra fue como una puñalada. «No voy a vender mi casa, Natalia». Su sonrisa se endureció. «Mamá, sé realista. Tienes 78 años, un corazón que falla. ¿Cuánto tiempo más crees que podrás cuidar este lugar? ¿Qué pasa si te caes en las escaleras y nadie te encuentra?» Estaba usando mi miedo, mi edad, mi enfermedad, todo lo que me hacía vulnerable. «En una residencia estarías segura, cuidada. Yo podría dormir tranquila sabiendo que estás bien». Pero no era por mí, nunca fue por mí. «Piénsalo», dijo, dejando los folletos sobre mi mesa. «No tienes que decidir hoy, pero tampoco puedes seguir negando la realidad». Cuando cerré la puerta detrás de ella, me permití llorar todo lo que había aguantado, todo lo que no quería admitir. Mi hija me estaba sacando de mi propia casa, lento, metódico, con argumentos que sonaban razonables para cualquiera que escuchara. «Es por tu bien, mamá». Pero ¿cuándo el bien de alguien implica despojarlo de todo lo que ama? Me senté en mi sillón, el mismo donde la arrullé de bebé,
donde le enseñé a leer, donde lloramos juntas cuando su papá murió. Y en ese momento, algo en mí empezó a cambiar. El miedo comenzó a transformarse en algo diferente, algo que no había sentido en años. Rabia, porque tal vez mi corazón estaba fallando, pero mi dignidad todavía latía fuerte. Me convirtió en una carga, delante de todos los que me conocían. El cumpleaños de mi hermana Leticia fue el día que todo se hizo público. Ella cumplía 75 años y organizó una comida familiar en su casa de Tlalpan. Toda la familia estaría ahí, primos, sobrinos, hasta algunos vecinos cercanos. Natalia insistió en pasar por mí. «No puedes ir sola en transporte público, mamá. ¿Y si te mareas?» Debí haber visto la trampa. Llegamos tarde. Todos ya estaban sentados alrededor de las mesas en el jardín. El olor a carnitas y salsa recién molida llenaba el aire. Mariachis tocaban de fondo. Era una fiesta alegre, hasta que Natalia abrió la boca. «Perdón por la demora. Mamá tardó mucho en arreglarse». Ya saben cómo es. A su edad todo les toma el triple de tiempo. Risas incómodas. Yo sentí el calor subirme al rostro. Me senté junto a mi prima Refugio, que me apretó la mano por debajo de la mesa. Durante la comida traté de participar en las conversaciones, de reír, de ser yo misma. Pero Natalia me vigilaba como un halcón. Cuando conté una anécdota sobre doña Carmela, me interrumpió. «Mamá, esa historia ya la contaste 3 veces. ¿Te acuerdas?» No era cierto. Nunca la había contado ahí. Pero todos me miraron con esa expresión. Esa mezcla de lástima y incomodidad que la gente pone cuando cree que estás perdiendo la cabeza. «Ah, perdón», murmuré, bajando la vista a mi plato. Más tarde, mi sobrina Gabriela preguntó por mi casa, por mi limonero. Antes de que pudiera responder, Natalia intervino. «Ay, Gaby, ya no preguntemos mucho sobre eso. Mamá se pone sentimental. Está en un proceso difícil de aceptar que tiene que dejar ir ciertas cosas». Refugio soltó su tenedor con fuerza. «¿Dejar ir qué cosas, Natalia?» «Bueno, la casa es enorme para ella sola. Ya hablamos de opciones más manejables, lugares donde pueda estar cuidada, acompañada». El silencio cayó pesado sobre la mesa. Todos me miraban ahora, como si fuera una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. «Esperanza, ¿es verdad eso?», preguntó Leticia con genuina preocupación. Abrí la boca para hablar, pero Natalia fue más rápida. «Mamá está en negación todavía. Es normal. Los adultos mayores se aferran a sus rutinas aunque sean peligrosas para ellos. Yo como doctora lo veo todo el tiempo». Doctora. Usó su título como arma, como autoridad incuestionable. Su corazón está muy delicado. No puede estar sola, subiendo escaleras, cargando cosas. Un descuido y... chasqueó los dedos. Por eso estoy buscando lo mejor para ella. Mi hermana Leticia asintió convencida. «Qué bueno que te preocupas tanto por tu mamá, Natalia. No todas las hijas son así». Sentí náuseas. Quise gritar que todo era mentira, que ella no me estaba cuidando, que me estaba despojando, pero ¿quién me creería? Ahí estaba la doctora exitosa, preocupada por su pobre madre enferma y terca. Y ahí estaba yo, la vieja senil que no aceptaba la realidad. Rodrigo, sentado al otro extremo de la mesa, no participaba de la conversación. Miraba su cerveza con expresión incómoda. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo ahí. Culpa, tal vez. O quizás solo incomodidad. Después de comer, mientras las mujeres recogíamos la cocina, escuché a Natalia hablando con mis primas en el pasillo. Es duro verla así. Hace unos días me llamó a las 3 de la madrugada por un dolor que resultó ser gases. Otra vez dejó la estufa prendida toda la noche. Tiene momentos de lucidez, pero también de confusión. Mentiras. Todo eran mentiras, pero dichas con tanta convicción que hasta yo dudé de mi propia memoria por un segundo. «Pobrecita», escuché decir a alguien. «Y pobre de ti, Natalia, qué carga».
Esa palabra me atravesó. Refugio me encontró llorando en el baño. Me abrazó fuerte sin decir nada, porque no había palabras para esto. Te está destruyendo frente a todos, susurró finalmente. Está construyendo una narrativa para que cuando se quede con tu casa todos piensen que hizo lo correcto. Tenía razón. Natalia estaba sembrando la historia. Madre senil, hija sacrificada. Cuando llegara el momento de quitarme todo, nadie cuestionaría nada. Todos dirían, menos mal que Natalia estaba ahí para cuidarla. En el camino de regreso a casa, Natalia manejaba canturreando. Feliz, satisfecha con su actuación. «Estuvo linda la fiesta, ¿verdad, mamá?» No respondí. Miraba por la ventana las calles de la ciudad que me vio nacer. La ciudad donde construí mi vida, donde enterré a mi esposo, donde crié sola a esta mujer que ahora me trataba como un estorbo. «Mamá, no te enojes, solo estoy siendo realista. Alguien tiene que serlo». Cuando llegamos a mi casa, bajé del auto sin despedirme. Escuché su voz detrás de mí. «Piensa en lo que hablamos. El tiempo se acaba, mamá. Tu corazón no va a esperar a que estés lista». Cerré la puerta. Me recargué contra ella. Y por primera vez en mi vida sentí miedo real de mi propia hija. Porque ya no se escondía, ya no disimulaba. La humillación pública había sido su forma de decirme, «Ya no me importa lo que pienses. Voy a hacer lo que quiera y todos van a aplaudirme». Pero ella no sabía algo, que las mujeres de mi generación aprendimos a sobrevivir cosas peores que la traición de una hija, y que cuando no te queda nada que perder, te vuelves peligrosa. Mientras yo agonizaba en el hospital, ella cambiaba las cerraduras. Todo pasó una noche de octubre. Recuerdo la fecha exacta, 17 de octubre, porque fue el día que casi muero. Y el día que perdí mi hogar. Esa tarde me sentía extraña. Un peso aplastante en el pecho que no se iba con las pastillas. Sudor frío. Mareo. Llamé a Natalia 3 veces. No contestó. A las 9 de la noche, el dolor se volvió insoportable. Llamé a doña Carmela con el último aliento que me quedaba. «Doña Espe, Dios mío, no se mueva. Ya llamo a la ambulancia». Lo siguiente que recuerdo son luces brillantes, voces distantes, el sonido agudo de una sirena. Y oscuridad. Desperté 3 días después en terapia intensiva. Tubos por todos lados. El pitido constante de las máquinas. Una enfermera revisando mis signos vitales. «Tranquila, señora, tuvo un infarto severo, está estable ahora, pero fue muy grave». Natalia llegó al 4.º día, no al primero ni al segundo, al 4.º. Traía lentes oscuros aunque estábamos bajo techo. Se sentó junto a mi cama con esa expresión que ya conocía. Preocupación ensayada. «Mamá, nos diste un susto terrible». «¿Dónde estabas?» Mi voz salió ronca, apenas un susurro. «Estaba en un congreso médico en Cancún. Vine en cuanto pude». Mentira. Doña Carmela me dijo después que la había llamado la misma noche de mi infarto. Natalia eligió no venir. Los siguientes días fueron una nebulosa de dolor, medicamentos y soledad. Rodrigo vino una vez, incómodo, con flores que dejó sobre la mesa sin decir mucho. Los niños nunca aparecieron. Solo doña Carmela venía a diario. Me traía caldo, me peinaba el cabello, me sostenía la mano. Su hija es doctora y yo, que apenas terminé la primaria, soy quien la cuida. ¡Qué ironía! ¿Verdad, doña Espe? Natalia aparecía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono, siempre con ese aire de estar haciendo un gran sacrificio. Estuve 12 días hospitalizada, 12 días entre la vida y la muerte, 12 días en los que, según supe después, Natalia estuvo muy ocupada. El día que me dieron de alta, doña Carmela fue quien me recogió. Natalia tenía una cirugía urgente. Rodrigo ofreció su auto, pero ella lo necesitaba. Llegamos a mi casa al atardecer. El limonero se veía hermoso con la luz dorada del sol. Las bugambilias de mi vecina se asomaban sobre la barda. Todo se veía igual, hasta que intenté abrir la puerta.
La llave no entraba. Intenté de nuevo. Nada. Doña Carmela, algo está mal. Ella probó también. La cerradura había sido cambiada. Un frío me recorrió el cuerpo que no tenía nada que ver con el clima. Toqué el timbre. Nadie respondió. Golpeé la puerta. Silencio. Esto no puede estar pasando, murmuré, sintiendo que las piernas me fallaban. Marqué a Natalia. Contestó al cuarto tono. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» «No puedo entrar a mi casa. La cerradura...» «Ah, sí. Mandé cambiarlas, por seguridad. Mientras estabas en el hospital, no podía dejar la casa vulnerable. ¿Y mis llaves?» Un silencio. Demasiado largo. «Las tengo yo. Pero mamá, necesitamos hablar. Ya no puedes vivir sola. Lo del infarto fue una advertencia clara». «Natalia, ábreme la puerta. Es mi casa». «Mamá, tranquilízate. No es bueno que te alteres. Mira, ya hablé con un abogado. Con el poder notarial que firmaste, tengo autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad si tu salud está en riesgo. Y claramente lo está». El mundo se detuvo. Doña Carmela me sostuvo porque literalmente me estaba cayendo. «¿Qué hiciste?» «Lo que debí hacer hace meses. Transferí la casa a mi nombre. Es legal, mamá. Todo está en orden. Hice lo mejor para ti». No podía respirar. El pecho me ardía otra vez. «Te encontré un lugar perfecto. Una residencia en Tacuba. Limpia, segura, con enfermeras. Ya está pagado el primer mes. Puedes instalarte mañana». «Natalia, por favor». «Esto no es negociable, mamá. Casi te mueres. ¿Quieres que la próxima vez te encuentren 3 días después, tiesa en el piso de tu casa? Porque eso es lo que va a pasar». Cada palabra era una bofetada. «Paso mañana a las 10 para llevarte a conocer tu nuevo hogar. Empaca solo lo necesario. Ropa, documentos personales. Lo demás lo manejo yo». «Natalia, no puedes hacerme esto». «Ya está hecho, mamá. Y en el fondo, cuando se te pase el berrinche, vas a agradecerme». Y colgó. Me quedé ahí, parada frente a la puerta de mi propia casa. La casa que pagué con 40 años de trabajo. La casa donde enterré mi juventud, mis sueños, mi matrimonio. Doña Carmela lloraba a mi lado. «Esto no puede ser legal, no puede». Pero lo era, porque yo firmé, porque confié. Porque fui una tonta que creyó que el amor de madre era correspondido. Esa noche dormí en el sillón de doña Carmela. Ella me prestó una pijama, me preparó té de tila, me dejó llorar en su hombro hasta que ya no me quedaron lágrimas. «Mañana vamos con un abogado», me dijo. «Esto no se va a quedar así». Pero yo sabía la verdad. Natalia era doctora, respetada, con recursos. Yo era una vieja enferma que había firmado papeles sin leer bien. ¿Quién me creería? Mi hija me había sacado de mi propia casa mientras agonizaba en un hospital. Y lo peor, lo hizo con total frialdad, como si yo ya estuviera muerta. Me encerraron como basura, pero mi mente nunca estuvo más clara. La residencia Nuevo Amanecer no tenía nada de nuevo ni de amanecer. Era un edificio gris de 3 pisos en una colonia olvidada de Tacuba, con rejas oxidadas y un olor a desinfectante barato que no lograba ocultar otros olores peores. Natalia me dejó en la entrada con 2 maletas. «Es temporal, mamá, hasta que te estabilices». Mentira número 1000. Me asignaron un cuarto en el segundo piso, 12 metros cuadrados que compartía con otra anciana llamada Socorro, quien no paraba de rezar el rosario en voz alta día y noche. Una cama dura, un closet diminuto, una ventana con vista al estacionamiento de una tortillería. Eso era todo. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Me la pasaba sentada en la orilla de mi cama, mirando las paredes color verde hospital, sintiendo cómo mi alma se apagaba poco a poco. La comida era horrible. Caldo aguado, pollo duro como suela de zapato, pan viejo. Nada que ver con mis chilaquiles, con mi café de olla, con las tortillas recién hechas de doña Carmela. Natalia venía cada 2 semanas.
15 minutos exactos, nunca más, nunca menos. Revisaba que estuviera tomando mis medicinas, firmaba papeles y se iba con una sonrisa de deber cumplido. ¿Ves, mamá? Aquí estás segura, cuidada. ¿No es mejor que estar sola en esa casa enorme? No respondía. Ya no tenía fuerzas para pelear. Pero entonces conocí a don Esteban. Era un hombre de 82 años, delgado, con un bigote blanco perfectamente recortado y unos ojos azules que todavía brillaban con inteligencia. Usaba un bastón de madera elegante y siempre vestía con camisa, aunque fuera solo para bajar al comedor. Me lo encontré una tarde en el jardincito trasero de la residencia. Yo estaba sentada en una banca, viendo pasar las horas sin sentido. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio junto a mí. Asentí sin muchas ganas. Se sentó con un suspiro, sacó un pañuelo y limpió sus lentes. Detesto este lugar, dijo sin preámbulos, pero supongo que usted también. Algo en su tono me hizo sonreír por primera vez en semanas. ¿Se nota tanto? Señora, usted tiene cara de alguien a quien le robaron la vida. Lo sé porque yo tengo la misma cara. Y así empezó nuestra amistad. Don Esteban había sido abogado laboralista durante 40 años. Su esposa murió 5 años atrás. Su hijo único, ingeniero exitoso en Monterrey, lo metió en la residencia por su propio bien y se quedó con su departamento en la del Valle. Lo vendió en 4,5 millones. Me da 3,000 pesos al mes para mis gastos. ¿Sabe cuánto cuesta este lugar? 8,000. Él paga lo demás y se queda con todo lo que sobra. Era mi historia, con otros nombres, otros números, pero el mismo guión. Durante las siguientes semanas, don Esteban se convirtió en mi confidente. Le conté todo, los 15 años de sacrificio, los préstamos pagados, el poder notarial, mi casa robada. Él me escuchaba con atención de abogado, tomando notas mentales. Esperanza, lo que le hicieron es abuso patrimonial, posiblemente fraude. Ese poder notarial que firmó era temporal y específico. No le daba derecho a transferir propiedades. Pero yo firmó bajo presión mientras estaba enferma y vulnerable. Eso se puede pelear. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. También conocí a Lupita, una enfermera de 35 años que trabajaba en el turno de noche. Era la única empleada que nos trataba como personas y no como muebles. Una madrugada me encontró llorando en el pasillo. No podía dormir. Los ronquidos de socorro y el peso de mi pérdida me asfixiaban. «Doña Espe, ¿qué le pasa?». Le conté todo. Entre lágrimas y coraje contenido, le conté todo. Lupita apretó mis manos. Mi abuela pasó por algo parecido. Mi tío le quitó su terreno en Oaxaca. Se murió de tristeza 6 meses después. No deje que eso le pase a usted. «¿Pero qué puedo hacer? No tengo dinero para abogados, no tengo fuerzas». Tiene razón. Y tiene testigos. Yo la he visto. Está lúcida, clara. Si su hija dice que está senil, es mentira, y eso se puede probar. Don Esteban, Lupita y yo empezamos a reunirnos en secreto. En el jardín, durante las noches, cuando los demás dormían. «Necesitamos documentar todo», decía don Esteban. «Cada visita de su hija, cada palabra que dice. Y necesitamos encontrar testigos que confirmen el estado de su casa, el valor real, las circunstancias de la transferencia». «Yo conozco abogados», agregó. «Buenos, de los que pelean causas perdidas, pero necesitamos construir un caso sólido». Por primera vez en meses, mi cerebro empezó a funcionar otra vez. No era la vieja vencida que Natalia quería que fuera. Era Esperanza, la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo, que sacó adelante a una hija sola, que trabajó turnos triples sin quebrarse. Y si pude con todo eso, podía con esto. «¿Qué necesito hacer?», pregunté, con una voz que no escuchaba hace tiempo. Una voz firme. Don Esteban sonrió. «Primero, dejar de llorar y empezar a documentar. Segundo, contactar a personas que puedan testificar a su favor.
Tercero, hizo una pausa dramática. Hacer que su hija se confíe tanto que cometa un error. Lupita sacó su teléfono. Y yo puedo grabar, cuando venga, cuando hable, todo lo que necesiten. Algo cambió en mí esa noche. El dolor se transformó en determinación, la tristeza en estrategia. Natalia me había quitado mi casa, pero no mi dignidad, y mucho menos mi capacidad de pelear. Dejé de llorar y empecé a documentar cada mentira. Don Esteban me consiguió una libreta pequeña. Aquí va a anotar todo: fechas, conversaciones, promesas rotas, todo. Me convertí en detective de mi propia vida. Primera misión: conseguir copias de los documentos que firmé. Don Esteban tenía un contacto en el registro público que por 500 pesos nos sacó copias del poder notarial y de la transferencia de propiedad. Cuando los leímos, don Esteban golpeó la mesa con furia contenida. Lo sabía. Este poder era temporal, 6 meses máximo, y solo para gestiones médicas y bancarias básicas. Nunca le dio autoridad para transferir propiedades. Esto es fraude puro. ¿Entonces puedo recuperar mi casa? Si demostramos que hubo coerción, abuso de confianza y que usted estaba vulnerable, sí, pero necesitamos más que esto. Lupita resultó ser una aliada invaluable. Cuando Natalia venía a visitarme, ella encontraba razones para estar cerca, organizando medicamentos, checando signos vitales, siempre con su teléfono en el bolsillo, grabando. En una de esas visitas, Natalia se quejó con la directora de la residencia. Mi madre necesita más sedantes, se pone ansiosa, combativa, no quiere aceptar su realidad. Lupita lo grabó todo, incluida la parte donde Natalia agregó: entre menos lúcida esté, mejor para todos. Esas palabras me destrozaron, pero también me dieron munición. Don Esteban me enseñó algo importante. El enemigo más peligroso es el que se confía. Natalia cree que ya ganó. Esa será su perdición. Mi prima Refugio fue la siguiente pieza clave. La llamé desde el teléfono público de la residencia. Prima, necesito tu ayuda, pero tiene que ser en secreto. Refugio vino a verme una semana después. Se hizo pasar por una nueva residente visitando las instalaciones. Nos sentamos en el jardín como dos desconocidas. Le di instrucciones específicas: hablar con los vecinos de mi antigua casa, con doña Carmela especialmente. Conseguir testimonios de cómo vivía yo, de mi estado mental, de cómo Natalia me presionaba. Y hay algo más, agregué. Necesito que vayas al notario donde se hizo la transferencia. Pregunta quién estuvo presente, qué documentos presentó Natalia, si yo estaba ahí. Refugio apretó mi mano. Te van a devolver tu casa, prima, te lo juro. 2 semanas después, Refugio regresó con información que cambió todo. Doña Carmela dio un testimonio desgarrador. Cómo me encontró desmayada, cómo Natalia tardó días en venir al hospital, cómo vio a hombres cambiando las cerraduras mientras yo agonizaba. Don Ramiro, mi vecino de toda la vida, confirmó que yo estaba perfectamente lúcida siempre, que cuidaba mi casa, pagaba mis cuentas, vivía de forma independiente. Pero lo más importante, Refugio habló con el notario. Esperanza, tu hija presentó el poder notarial y un certificado médico falso que decía que estabas en estado de demencia avanzada y que no podías tomar decisiones. Tú nunca estuviste presente en la transferencia. Mi sangre hirvió. Un certificado médico falso. Ella, siendo doctora, había falsificado documentos. Eso es un delito grave, dijo don Esteban cuando se lo conté. Con esto y las grabaciones, tenemos un caso sólido. Pero necesitábamos una cosa más: que Natalia se hundiera con sus propias palabras. Don Esteban diseñó un plan. Usted va a pedirle que venga. Le va a decir que está lista para firmar más papeles, que acepta todo. La va a hacer sentir segura. Y entonces va a hacerle preguntas específicas mientras Lupita graba. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Llamé a Natalia. Fingí una voz débil, derrotada.
Hija, necesito verte. Quiero arreglar unos papeles pendientes. ¿Sobre la casa? Escuché su sonrisa al otro lado del teléfono. Claro, mamá. Voy el sábado. Me da gusto que finalmente estés siendo razonable. Ese sábado monté el escenario perfecto. Le pedí a la directora que nos dejara usar la sala de visitas privada. Mi hija y yo necesitamos privacidad para asuntos legales. Lupita escondió su teléfono detrás de un florero en modo de grabación. Cuando Natalia llegó, traía una carpeta nueva. Más papeles para que firmara, seguramente. Mamá, te ves mejor. El descanso te está cayendo bien. Me tragué el coraje. Sonreí como la vieja tonta que ella creía que era. Hija, he estado pensando mucho, sobre la casa, sobre todo. Me alegra que hayas entrado en razón. Solo tengo algunas dudas. La casa valía 3,5 millones, ¿verdad? Más o menos, pero con las reparaciones que necesitaba, la vendí en 2,8 millones. Mentira. Don Esteban averiguó que no la había vendido. Estaba a nombre de ella, esperando el momento perfecto. ¿Y ese dinero dónde está? Natalia suspiró con fastidio. Mamá, está invertido, para tu futuro, para cuando necesites más cuidados. ¿Puedo verlo? ¿Los papeles de la inversión? Su cara cambió. No necesitas ver nada, yo me encargo de todo. Para eso me diste el poder, ¿recuerdas? Sí, pero ese poder era temporal, para emergencias médicas. Era para lo que yo considerara necesario. Su voz se endureció. Mamá, no vamos a empezar con esto otra vez. Es que no entiendo, hija. Trabajé 15 años para pagar tu carrera. ¿Por qué siento que ahora me cobras cada peso que invertí en ti? El silencio fue pesado. Natalia dejó la carpeta sobre la mesa. ¿Quieres la verdad, mamá? Asentí, sintiendo mi corazón acelerarse. Y entonces, ella soltó todo lo que necesitaba para destruirla. Monté un escenario, y ella cayó como la ambiciosa que siempre fue. Natalia se recargó en la silla, cruzó las piernas y me miró con una frialdad que nunca olvidaré. ¿Quieres la verdad? Está bien, ya es hora de que seas realista. Mantuve la compostura. Detrás del florero, el teléfono de Lupita seguía grabando. Mamá, tú ya cumpliste tu función, pagaste mi carrera. Eso fue lo único que realmente necesitaba de ti. Era tu obligación como madre, ¿no? Darme las herramientas para triunfar. Cada palabra era un cuchillo. La casa siempre debió ser mía. Yo soy hija única. Eventualmente me iba a tocar. Solo aceleré el proceso. Pero me dejaste sin nada. Mi voz tembló. No tuve que fingirlo. Te dejé con un techo, comida y cuidados médicos. ¿Qué más necesitas a tu edad? ¿Para qué desperdiciar dinero en una vieja que no tiene futuro? Ahí estaba. Lo había dicho, con esas palabras exactas. Además, seamos honestas. Tú ya viviste tu vida, criaste a tu hija, te casaste, trabajaste. Ya está. Ahora es mi turno de disfrutar lo que me corresponde. ¿Y mis últimos años? ¿Mis recuerdos en esa casa? Natalia soltó una risa seca. Ay, mamá. Los recuerdos están en tu cabeza, no en 4 paredes. Supéralo. Respiré profundo. Don Esteban me había preparado para esto. Empújala más. Haz que suelte todo. ¿Y si yo no hubiera firmado ese poder? ¿Qué hubieras hecho? Su sonrisa se torció. Hubiera encontrado la manera. Un certificado de demencia no es difícil de conseguir cuando conoces doctores. Una firma aquí, otra allá. Mamá, yo soy médica. Sé cómo funciona el sistema. Acababa de confesar falsificación de documentos. Pero me facilitaste las cosas firmando. Siempre fuiste tan confiada, tan ingenua. Se inclinó hacia adelante. Mira, te voy a decir algo que nunca te dije. Esos 15 años que trabajaste como burra por mí, nunca te lo pedí. Fue tu decisión sacrificarte. Yo solo acepté el regalo. Era tu educación, tu futuro, y yo te lo agradecí siendo exitosa.
Pero no te debo mi vida entera por eso. No voy a ser tu pensión ni tu compañía porque tú decidiste invertir en mí. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de rabia contenida. Los niños, Sebastián y Miranda, ¿qué les dijiste de mí? La verdad, que eres vieja, que tu mente falla, que es mejor que estés donde te cuiden. Ellos lo entienden. No necesitan una abuela senil en sus vidas. ¿Senil? Natalia, yo estoy perfectamente bien. ¿Ah, sí? Se rió con crueldad. Entonces, ¿por qué estás encerrada aquí? ¿Por qué firmaste todo lo que te puse enfrente? ¿Por qué nadie de la familia te defiende? Se puso de pie, tomó su bolsa. Porque todos saben que hice lo correcto. La pobre Natalia cargando con su madre enferma. ¡Qué sacrificio! ¡Qué dedicación! Nadie cuestiona nada. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Ah, y sobre el dinero de la casa. No está invertido para ti. Lo usé de enganche para un departamento en la playa, en Tulum. Rodrigo y yo necesitábamos un lugar para vacacionar. Tú ya no necesitas vacaciones, mamá. Tú solo necesitas un lugar donde morir tranquila. Abrió la puerta. Nos vemos en 2 semanas, o tal vez 3. Tengo una agenda muy apretada. Y se fue. Me quedé sentada temblando, pero no de miedo, de poder. Lupita entró corriendo 2 minutos después. Lo tengo todo. Cada palabra, doña Espe. Don Esteban apareció detrás de ella. Había estado escuchando desde el pasillo. Es suficiente. Con esto la hundimos. Refugio también estaba ahí. Había venido para dar apoyo moral. Lloraba de indignación. Esa desgraciada. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con su propia madre? Esa noche, en mi cuarto compartido con Socorro y sus rosarios infinitos, escuché la grabación completa. Cada palabra venenosa, cada confesión arrogante. Natalia había caído en la trampa perfecta. Su soberbia la había cegado tanto que no vio venir el golpe. Don Esteban trajo a su contacto. El licenciado Marcial Contreras, un abogado de 60 años, canoso, con cara de bulldog y reputación de nunca perder casos de abuso patrimonial. Escuchó la grabación en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y los limpió lentamente. Señora Esperanza, esto es oro puro. Confesión de fraude, falsificación de documentos médicos, abuso patrimonial agravado, despojo. Su hija no solo va a perder el caso, puede enfrentar cargos penales. ¿Penales? Ella es médica. Falsificar certificados médicos es un delito grave. Puede perder su cédula profesional, su carrera. Sentí un pequeño destello de duda. Era mi hija, después de todo. Pero recordé sus palabras. Una vieja que no tiene futuro. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Con estas pruebas, los testimonios y la documentación que ya reunimos, podemos presentar la demanda esta semana. El proceso legal normal tomaría meses, pero con evidencia tan contundente, puedo pedir medidas precautorias inmediatas. ¿Qué significa eso? Que podemos congelar la casa, evitar que la venda o la hipoteque mientras se resuelve el caso, y con suerte, tener una sentencia en 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Parecía una eternidad, pero después de lo que había pasado, podía esperar. Hagámoslo, dije con una firmeza que no sentía desde hace años. Don Esteban sonrió. Ahí está la esperanza que yo conocí, la que no se rinde. Firmamos los papeles esa misma tarde. La demanda se presentó el lunes siguiente. Y yo me preparé para la guerra, porque Natalia no sabía con quién se había metido. Creyó que había destruido a una vieja débil, pero despertó a una leona. La justicia no llegó del cielo. La construí con mis propias manos temblorosas. La notificación legal llegó a manos de Natalia un martes por la mañana. Estaba en su consultorio cuando el actuario tocó a su puerta. Lo supe porque me llamó 30 minutos después, furiosa como nunca la había escuchado. ¿Qué demonios hiciste, mamá? Su voz temblaba de rabia. Yo mantuve la calma.
Don Esteban me había entrenado para este momento. Recuperar lo que es mío, Natalia. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Del ridículo que me vas a hacer pasar? Soy una profesional respetada. Eres una ladrona, y ahora todo el mundo lo va a saber. Silencio mortal del otro lado. Te vas a arrepentir de esto. Voy a demostrar que estás demente, que te manipularon, que... Tengo grabaciones, Natalia. De todo lo que dijiste, de cómo confesaste que falsificaste documentos, de cómo me llamaste vieja sin futuro. La escuché respirar fuerte. Luego colgó. El licenciado Contreras había hecho un trabajo impecable. La demanda incluía despojo, fraude, abuso patrimonial agravado, falsificación de documentos y violencia patrimonial contra adulto mayor. Las medidas precautorias funcionaron. La casa quedó congelada. Natalia no podía venderla, rentarla ni hipotecarla hasta que se resolviera el caso. Pero lo mejor vino después. Rodrigo me llamó 2 días después de la notificación. Su voz sonaba cansada, avergonzada. «Doña Esperanza, necesito hablar con usted, a solas». Nos vimos en una cafetería cerca de la residencia. Rodrigo traía ojeras profundas, el cabello desordenado. No era el hombre pulcro que yo conocía. «No sabía nada», dijo antes de sentarse. «Juro por mis hijos que no sabía cómo la había tratado. La casa, los documentos falsos, nada. ¿Cómo es posible? Vives con ella». «Natalia me ocultó todo. Me dijo que usted había firmado voluntariamente, que estaba feliz en la residencia. Yo quise creerle». Bajó la mirada. Pero cuando llegó la demanda y leí las acusaciones, la confronté. ¿Y qué dijo? Se puso como loca. Gritó que usted era una malagradecida, que después de todo lo que ella hizo por usted, así le pagaba. Yo le dije, ¿qué hiciste tú por ella? Ella pagó tu carrera completa. Rodrigo sacó un sobre de su portafolio. Encontré esto en su estudio. Documentos que pensaba usar en su defensa. El certificado médico falso que presentó al notario. Correos donde cotizaba el departamento en Tulum usando el dinero de su casa. Todo. Me pasó el sobre. Mis manos temblaron al abrirlo. ¿Por qué me das esto? Porque tengo una madre también. Y si alguien le hiciera lo que Natalia le hizo a usted, yo querría que pagara. Además, hizo una pausa larga. Sebastián y Miranda se enteraron de todo. Escucharon la grabación que presentó en la demanda. ¿Y cómo están? Destrozados. Miranda no le habla a su mamá. Sebastián está en terapia. Les rompió el corazón saber que su abuela los necesitaba y ellos creyeron las mentiras. Las lágrimas llegaron sin aviso. Ellos no tienen la culpa. Lo sé. Por eso quiero que sepa que van a testificar a su favor si es necesario. Y yo también. Rodrigo se convirtió en testigo clave. Él, que había vivido de cerca la transformación de Natalia en una mujer fría y calculadora. El juicio se fijó para mediados de diciembre, 3 meses desde que presentamos la demanda. La sala estaba llena. Natalia llegó con su abogado, un tipo en traje caro que parecía más vendedor que litigante. Ella traía lentes oscuros, como si fuera víctima de algo. Yo llegué con don Esteban de un lado, Lupita del otro y Refugio detrás, mi pequeño ejército. El juez era un hombre de unos 60 años, de aspecto serio. Escuchó primero a la defensa de Natalia. Su abogado intentó pintarme como una anciana senil, manipulada por extraños que querían quedarse con mi dinero, que Natalia había actuado por amor, protegiendo mi patrimonio. Luego fue nuestro turno. El licenciado Contreras presentó las grabaciones. En esa sala silenciosa, la voz de Natalia resonó como un trueno. Tú ya cumpliste tu función. Era tu obligación como madre. No voy a desperdiciar dinero en una vieja que no tiene futuro. Vi cómo Natalia se hundía en su silla. Cómo su abogado cerraba los ojos resignado. Después vinieron los testimonios. Doña Carmela lloró contando cómo me encontró desmayada. Don Ramiro confirmó mi lucidez mental. Refugio narró las manipulaciones sistemáticas. Pero el golpe final fue Rodrigo. Presentó los documentos que Natalia escondía.
el certificado médico falso con la firma falsificada de un colega, los correos sobre el departamento en Tulum. Todo. Mi esposa no actuó por amor, dijo Rodrigo con voz firme. Actuó por ambición. Y lo peor es que destruyó a la única persona que realmente la amó sin condiciones. Natalia intentó hablar. Balbuceó algo sobre malentendidos, sobre malas interpretaciones. El juez levantó la mano. Suficiente. Miranda y Sebastián estaban en la sala. Miranda lloraba en silencio. Sebastián me miraba con una mezcla de vergüenza y tristeza. Después de 2 horas de presentación de pruebas, el juez se retiró a deliberar. Volvió 30 minutos después. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, las grabaciones, los testimonios, los documentos, y mi veredicto es claro. Sentí que el corazón se me salía del pecho. La casa es devuelta a su propietaria legítima, la señora Esperanza Mendoza García. Además, la demandada deberá pagar una compensación por daño moral de 450,000 pesos, más los gastos médicos que la señora Esperanza tuvo que cubrir sola durante este periodo. No podía creer lo que estaba escuchando. Adicionalmente, he ordenado que se investigue penalmente la falsificación de documentos médicos. El caso será turnado a la fiscalía correspondiente. Natalia se puso de pie de un salto. Esto es injusto. Ella me manipuló. Yo solo quería protegerla. El juez la miró con dureza. Doctora Salazar, le sugiero que guarde silencio. Sus propias palabras la condenaron. Y así, en esa sala fría de juzgado, recuperé mi vida. No solo recuperé mi casa, le enseñé el significado de perder todo. La sentencia cayó como un martillo sobre la vida perfecta de Natalia, y yo estuve ahí para ver cómo se desmoronaba pieza por pieza. Lo primero fue su reputación. El caso se filtró a los medios. No con todos los detalles, pero suficiente. Doctora despoja a madre enferma de su patrimonio. Los titulares fueron despiadados. Sus colegas del Hospital Ángeles se enteraron. Las murmuraciones comenzaron en los pasillos. Los pacientes empezaron a cancelar citas. ¿Quién quiere ser atendido por una doctora capaz de hacerle eso a su propia madre? La dirección del hospital le pidió tomarse un tiempo. Eufemismo elegante para «no queremos tu escándalo aquí». La investigación penal avanzó rápido. El colega cuya firma falsificó en el certificado médico presentó cargos. El Colegio de Médicos abrió un proceso de revisión de su cédula profesional. Natalia, la cardióloga exitosa, la profesional respetada, se estaba derrumbando. Pero lo que más le dolió fue perder a su familia. Rodrigo pidió el divorcio 2 semanas después del juicio. Me lo dijo cuando vino a ayudarme a mudarme de regreso a mi casa. No puedo seguir con alguien capaz de esto. Los valores que yo pensaba que compartíamos nunca existieron. ¿Y los niños? Están conmigo. Natalia puede verlos, pero con supervisión. Ellos mismos lo pidieron así. El día que regresé a mi casa fue agridulce. La propiedad estaba intacta, pero se sentía vacía, fría. Como si los meses de abandono hubieran robado su alma. Don Esteban, Lupita, Refugio y doña Carmela me ayudaron a limpiar, a ventilar, a devolverle vida. Rodrigo trajo muebles que Natalia había sacado. Sebastián y Miranda vinieron a ayudar también. Abuela, perdónanos. Miranda lloró en mis brazos. Creímos sus mentiras. Pensamos que tú... Shh, mi niña. Ustedes son víctimas también. Ella los engañó a todos. Fue Sebastián quien me contó lo peor. O quizás lo mejor, dependiendo de cómo se viera. Mamá tuvo que vender el departamento de Tulum. Necesitaba dinero para pagar tu compensación y sus abogados. Perdió todo lo que invirtió. Justicia poética en su máxima expresión. El lugar que compró con el dinero de mi casa, el símbolo de su traición, tuvo que venderlo para pagarme a mí. Un mes después del juicio, Natalia intentó visitarme. Llegó sola, sin avisar, a media tarde. La vi desde la ventana. Se veía destruida.
delgada, con el cabello sin arreglar, ropa arrugada. Ya no era la doctora pulcra y exitosa. Tocó el timbre. No abrí de inmediato. La dejé esperar. Cuando finalmente abrí la puerta, se quedó parada ahí sin saber qué decir. Mamá, yo... ¿Qué quieres, Natalia? Perdón, necesito que me perdones. Perdí todo. Mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos me odian. No tengo nada. Esas palabras, las mismas que yo pude haber dicho meses atrás. ¿Y vienes a buscar perdón porque lo necesitas tú? ¿No porque realmente te arrepientas? Lloró. Lágrimas reales esta vez, sin cálculo detrás. No sé qué me pasó. La ambición, el dinero, querer darle a mis hijos lo que yo no tuve, me perdí en el camino. Tú lo tuviste todo, Natalia. Una madre que se mató trabajando por ti. Una educación que te abrió todas las puertas. Pero no fue suficiente. Lo sé, y ahora lo perdí todo. La miré, de verdad la miré, y vi a una mujer rota, pero no sentí el impulso de abrazarla, de consolarla como lo hubiera hecho antes. Porque algunas heridas son demasiado profundas. Natalia, durante meses me preguntaba qué hice mal, cómo fallé como madre para que llegaras a esto, pero ahora entiendo que no fue mi culpa. Yo te di amor incondicional. Tú elegiste convertirlo en una transacción comercial. Mamá, por favor, no te voy a negar el perdón, pero tampoco voy a olvidar. Puedes seguir tu vida, reconstruir lo que destruiste, pero no esperes que yo esté ahí para recogerte cada vez que caigas. Sacó algo de su bolsa. Una llave. Es de la casa, la última copia que me quedaba. La tomé. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que si me hubieras pedido ayuda, si hubieras sido honesta conmigo sobre tus problemas de dinero, yo hubiera encontrado la manera de ayudarte. Porque así amamos las madres, sin condiciones. Lo sé, susurró. Por eso duele más. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Los niños quieren verte. Rodrigo dice que está bien. Diles que los espero el domingo, para comer. Voy a hacer mole. Asintió y se fue, caminando despacio, encorvada, como si cargara el peso del mundo. ¿Sentí lástima? Sí. Era mi hija, después de todo. ¿La perdoné completamente? No, porque el perdón verdadero toma tiempo, y algunas traiciones dejan cicatrices permanentes. Esa noche, sentada en mi sala, con una taza de café de olla caliente entre las manos, miré alrededor, mi casa, mi hogar, recuperado. Don Esteban había muerto 2 semanas después del juicio. Su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Pero murió feliz, sabiendo que había ayudado a ganar una última batalla. Lupita seguía visitándome. Ya no era mi enfermera, era mi amiga. Refugio venía cada semana con pan dulce y chismes del barrio. Doña Carmela seguía dejándome platitos de comida en mi puerta, aunque ya no los necesitaba. Había perdido meses de mi vida. Había sufrido traiciones que nunca imaginé, pero también había encontrado algo que no sabía que tenía: fuerza, dignidad. La capacidad de levantarme cuando todo parecía perdido. Natalia me quitó mi casa por un tiempo, pero yo le quité algo que nunca podrá recuperar: su paz. Porque ahora ella vivirá el resto de su vida sabiendo que destruyó a la única persona que la amó sin pedir nada a cambio. Y esa es la verdadera justicia poética. A mis 78 años aprendí que nunca es tarde para defenderse y nunca es temprano para cosechar lo que siembras. Han pasado 6 meses desde el juicio. 6 meses en los que mi vida se reconstruyó de maneras que nunca imaginé. Mi casa volvió a llenarse de vida. No de la manera que esperaba, pero de una forma más auténtica, más real. Los domingos se convirtieron en sagrados. Sebastián y Miranda vienen a comer. Les enseño a hacer tortillas a mano. Les cuento historias de cuando su mamá era niña. Las historias buenas, antes de que la ambición la consumiera. Abuela, ¿por qué mamá cambió tanto?
me preguntó Miranda una tarde mientras molíamos el chile para el mole. A veces, mi niña, el éxito nos hace olvidar de dónde venimos. Tu mamá se perdió en el camino, pero eso no significa que no pueda encontrarse de nuevo. ¿Tú crees que lo haga? Eso depende de ella. Yo ya hice mi parte. Rodrigo también viene de vez en cuando. Se siente culpable por no haber visto las señales, pero yo no guardo rencor contra él. Doña Esperanza, si hubiera sabido... Ya, mijo, lo importante es que estuviste ahí cuando importó. Eso vale más que cualquier disculpa. Con la compensación que Natalia pagó, pude finalmente costear mi tratamiento médico completo. Las medicinas que realmente necesito, los controles regulares, una vida digna. Todavía trabajo, pero ahora por elección, no por necesidad. Vendo mis tamales los fines de semana porque me gusta, porque es mi tradición. La gente del barrio dice que son los mejores de Coyoacán. Doña Carmela y yo nos volvimos inseparables. Compartimos cafés por las tardes, nos reímos de las telenovelas, nos acompañamos en el silencio. Doña Espe, usted es la mujer más valiente que conozco. No fui valiente, Carmela, solo dejé de tener miedo. Y es verdad, durante años viví con miedo de molestar, de pedir, de reclamar lo que era mío. Miedo de que mi hija dejara de quererme si no era la madre perfecta y sacrificada. Pero ese miedo casi me mata, literalmente. Ahora vivo diferente. Con la frente en alto, sabiendo que mi valor no está en lo que puedo dar, sino en quién soy. Natalia está reconstruyendo su vida, lentamente. Consiguió trabajo en una clínica más pequeña, con un salario mucho menor. El proceso penal terminó con libertad condicional y trabajo comunitario. Perdió su cédula por 2 años. La veo de lejos a veces. Nos cruzamos en el mercado, en la calle. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Nada más. ¿La amo? Sí. Es mi hija. Eso no cambia. ¿Confío en ella? No. Y quizás nunca vuelva a hacerlo completamente. ¿La necesito? Ya no. Y ese fue el descubrimiento más liberador de todos. Un día, 3 meses después del juicio, llegó una carta a mi puerta. Era de Natalia, escrita a mano, no impresa. Páginas y páginas de disculpas, de reconocimiento, de dolor. Mamá, no espero que me perdones, ni siquiera estoy segura de merecerlo, pero necesito que sepas que cada día cargo con lo que hice. No por la sentencia del juez, sino por la sentencia de mi propia conciencia. Destruí lo más valioso que tenía por cosas que no valen nada. El departamento, el dinero, el prestigio. Todo se fue. Pero tú sigues ahí, y yo estoy aquí, sola con mis decisiones. Tal vez algún día pueda mirarte a los ojos sin sentir esta vergüenza que me come viva. Mientras tanto, solo quiero que seas feliz. Que vivas en paz en la casa que siempre fue tuya, tu hija que aprendió la lección más dura. Guardé esa carta en el cajón donde tengo mis tesoros. No la tiré, porque el perdón es un proceso, no un evento. El limonero de mi patio floreció este mes. Don Esteban me dijo una vez, los árboles que sobreviven las tormentas más fuertes son los que dan los frutos más dulces. Tenía razón. Esta historia, mi historia, no es solo sobre una casa recuperada o una hija que traicionó. Es sobre encontrar la fuerza cuando creías que ya no te quedaba ninguna. Es sobre saber que tu dignidad no depende de cuánto das, sino de cuánto respetas lo que eres. Es sobre entender que el amor verdadero nunca humilla, nunca despoja, nunca destruye. Y es sobre aprender que a veces las familias que elegimos son más fuertes que las familias de sangre. Hoy, a mis 78 años, con mi corazón débil pero mi espíritu inquebrantable, vivo cada día como un regalo. Cuido mis geranios, preparo mi café de olla, saludo a mis vecinos, abrazo a mis nietos. Y cuando me siento en mi sala, en ese sillón donde arrullé a Natalia bebé, ya no siento dolor, siento paz. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu valor,
tu dignidad, tu derecho a ser tratada con respeto. Esas cosas nadie te las puede robar, a menos que tú se lo permitas. Y yo ya no permito nada. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si alguna vez sentiste que diste todo por alguien que no lo valoró, o si conoces a alguien que está pasando por algo similar, déjame un comentario contándome tu experiencia. Me encantaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Y recuerda, nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para volver a florecer. Dale like a este video si crees que Esperanza hizo lo correcto. Suscríbete al canal para más historias reales que necesitan ser contadas. Y comparte esto con alguien que necesite escuchar que sí se puede salir adelante. Porque a veces, las mejores victorias no son las que vienen fáciles, son las que construyes con tus propias manos temblorosas. Hasta la próxima historia. Y recuerda, tu vida es tuya. Defiéndela. Fin.